Bueno, chiquis, me había quedado por darles derivadas laterales, ¿sí? Yo les había dicho la clase anterior que me había saltado una diapositiva porque no llegaba a enseñarles cómo plantear la regla de la cadena, ¿está? Que si alguien me quiere preguntar sobre eso, también lo voy a hacer el martes o el jueves que viene. Uno de esos días quiero dejar la clase. ¿Se acuerdan que yo les pasé? Creo que los mandé a tres grupos, el grupo de la comisión 3 y 4 del ingreso, matemática uno y matemática uno grupo 2. Eh, Les pasé una foto con varias funciones y yo les dije, háganme la primera y segunda derivada. ¿Está? Así que eso voy a tratar de resolver la clase que viene. Así ven cómo hago yo reglas de la cadena, cómo yo pienso o cuando veo una derivada y vamos a empezar a resolver ejercicios. Bien, derivadas laterales. Esto es más o menos parecido a lo que nosotros teníamos en límite cuando planteábamos la continuidad de una función, ¿sí? En un punto. El ejercicio de nosotros nos decía, vea si f de x es continua en x0 igual a tanto, ¿sí? Y nosotros agarrábamos y calculábamos la función en el x0, veíamos los límites laterales, del límite lateral si existía, o sea, si eran iguales, sacábamos que existía el límite y después nos quedaba el límite igual a la función calculada en el x0. Ahora, Dios, qué fea de que debo tener la voz a la mañana. Hay gente que tiene linda voz a la mañana. Yo no soy de ese grupo privilegiado. Ahora voy a tener la derivada calculada en el x0 va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Bueno, todo esto es por definición. Pero cuando yo vea si una función, o sea, si el ejercicio me va a decir, vea si la función, qué sé yo, tanto, la función f de x, es derivable en todo su dominio. Y ahí voy a tener que prestar atención. ¿Por qué? Porque la función no va a ser derivable si existe un punto anguloso. Y acuérdense que la definición de punto anguloso ya la habíamos visto, está más arriba, por si lo quieren checar en alguna diapo. Ahora, ese punto anguloso, ¿qué es? Bueno, es un cambio brusco de función. Vendría a ser una cosa así, como esta de acá. Esto es una curva suave. Entonces, no existe un cambio brusco de función, por lo tanto, no existe un punto anguloso y esta función es derivable en todos esos puntos, en todos los puntos que componen a la función. ¿Está? A la curva de la función, ¿sí? Ahora, acá nosotros vemos que hay como un cambio brusco. Entonces, si le empezamos a hacer zoom, vamos a ver que a medida que vamos acercando, nos aparece que es más marcado ese cambio. Fíjense que termina siendo como un ángulo esto. Entonces, por eso hablamos de punto anguloso, ¿sí? Porque hace un ángulo. Y esto se da cuando tenemos una función, o sea, una función natural como es el valor absoluto. Bueno, el valor absoluto tiene un punto anguloso, tiene un piquito. Y también cuando tenemos una función por tramos, porque hay distintas leyes. Entonces, como hay distintas leyes y las derivadas de e a la x es distinta a la derivada de, qué sé yo, una cuadrática, está. Como las derivadas van a ser distintas,
a ambos lados de este punto, porque de acá para acá voy a tener una exponencial y de acá para acá voy a tener una cuadrática, ¿sí? Como las derivadas van a ser distintas, las derivadas laterales me van a dar distinto, entonces la derivada en el punto no va a existir, ¿está? Entonces, esa función no va a ser derivable. ¿En qué diapo estaba? Me perdí. Genial. Acá. ¿Sí? Entonces, planteo. El límite el límite cuando delta x tiende a cero del cociente incremental es igual a el límite cuando delta x tiende a cero por izquierda y el límite cuando delta x tiende a cero por derecha. Porque recordemos que los límites son la forma de representar a la derivada. Ahora ustedes pueden escribir la derivada así, o sea, para no escribir el límite, pueden escribir f' de x es igual, abren un corchete como, bueno, una llave como acá, y escriben f' y abajo, a la partecita de abajo, como acá, como teniendo un subíndice, le ponen si es por derecha le ponen un más, o si es por izquierda le ponen un menos. ¿Está? Entonces nos copian el límite cuando lo hacen. Bien. Bueno, eso por un lado. Bueno, mi celular está debe vibrar. Aguántenme porque capaz que es flor. No, no es flor. Que espere. Vamos a resolver un ejercicio de que nos decía eh, el límite, ¿sí? Que no lo habíamos podido resolver porque no sabíamos cómo ver si G era derivable en x igual a 0. Así que ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Nosotros habíamos agarrado y por continuidad habíamos hallado el valor b. Bien, entonces, este era el gráfico de G. Este es el gráfico. Nos dice en x igual a 0, así que es acá. Nos vamos a fijar en este punto. Y la función de G yo la puedo representar con esto de acá. ¿Sí? Porque recuerden que a G se le aplicaba un valor absoluto. G era igual a una función f, que era la función al tramo, que es esta de acá, a la que se le aplicaba valor absoluto. ¿Está? Entonces, a ver, vuelvo acá. Se aplicaba valor absoluto a todas sus partes de funciones que tienen adentro. ¿Sí? Entonces, voy a tener la cuadrática con valor absoluto. Entonces la cuadrática me hacía y se me iba para abajo. Ahora con valor absoluto me rebota eso y se me va para arriba. ¿Sí? La partecita que iba a ser para abajo, ahora se la hago para arriba. Y además de eso, la función lineal que iba a ser, que iba a estar abajo, también va a estar arriba. Por eso esas dos leyes tienen el valor absoluto. Bueno, entonces me fijo ahora qué leyes nuevas voy a tener o cómo lo tengo que mirar. ¿Sí? Justo en el punto x igual a 0 tengo de un lado esta ley que no tiene valor absoluto, ¿sí? Porque ya estaba positiva, o sea, ya estaba por arriba, tenía imágenes positivas. Pero tengo esta función que es la función lineal que estaba allá abajo, pero ahora está metida dentro de un valor absoluto. Y me van a decir, ¿y eso en qué me cambia? Y nos cambian muchas
poco, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa función que antes estaba normal iba así. Eh, era creciente, no era decreciente. Entonces tenía esta ley de acá, ¿sí? Pero no es la que voy a usar, porque yo ya no la tengo más acá. Voy a usar esta ley. Me van a preguntar por qué. Porque si se fijan, esta ley coincide con lo que está haciendo acá en la gráfica, ¿sí? El valor absoluto, una forma de verlo es que son dos funciones lineales, pero ambas tienen signos cambiados, ¿sí? Yo tengo el valor, a ver, voy a mostrarles algo más matemático. ¿Hasta ahora alguna duda? Mientras tanto yo lo voy copiando. Bien. Yo tengo la función valor absoluto, que es esto de acá, ¿sí? Bueno, esto se descompone en dos funciones lineales, una para un lado y la otra para el otro. Voy a tener del lado negativo menos a por x más b para los valores de x menores, sí, x menores a 0. Y para el otro lado voy a tener a por x más b para los x. Ahora va a ser mayores o iguales a 0. ¿Está? Entonces, sabemos que de un valor absoluto va a salir una función lineal con todos los signos cambiados, o sea, la función que yo tenía adentro del valor absoluto me van a cambiar todos los signos, ¿sí? Me cambia tanto el término que tiene la x como el término independiente que no tiene x. Hasta ahí va todo bien. Yo lo explico así para agarrar y poder explicar lo que voy a hacer acá, porque voy a usar una ley diferente a la que tenía. Ok, sigo. Entonces, yo tengo que analizar la derivabilidad en x0 igual a 0. ¿Qué hago? Límites derivadas laterales. Bien, entonces digo que el límite cuando x tiende a 0 de g de x es igual, abro la llave, al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de esta función, que es la función lineal. Si yo reemplazo por 0 en x, me queda que es igual a más 1. Y el límite cuando x0 tiende a 0. A ver, aguanta un segundo. Me da aire raro este ejercicio. Porque ahora que lo veo bien, no me agrada. Después me voy a fijar bien, a ver si está resuelto. Pero si suponemos que está bien resuelto, acá en este vuelvo a reemplazar a x por 0 y me queda 1 sobre 1, que es igual a 1, y f sería derivable en x0. Aunque tenga dos leyes distintas, f es derivable en x0. Ahora, eso después yo voy a fijar a ver si está bien. Bien, y en esta de acá pasa exactamente lo mismo. En el inciso D decía decir si es verdadero o falso. F es derivable en todo su dominio, justifica gráficamente. Bueno, entonces si resolvía, ¿sí? Yo me voy acá,
Y es falso, ya que se logra visualizar... Ah, no tengo la gráfica. Genial, no tengo la gráfica. Es falso, ya que se logra visualizar en dos valores pertenecientes a su dominio existen puntos angulosos, es decir, acá una coma. Bueno, no me escribe. Ay, se metió el PowerPoint. No, divino. Carísimo. A ver. Manden fuerzas, manden fuerzas. Ahí está. Ahí escribió. Escribía. Trabadísimo. Bien, ya que existen dos puntos angulosos que no... Es decir, que no hay curvas suaves en x igual a -1 y en x igual a 0. Entonces, teníamos teníamos la ley de la función, ¿sí? Que nos la daba el ejercicio. Obviamente teníamos que hallar las constantes m y h para que la función sea continua. Si yo derivo cada una, me tiene que dar eh, la derivada de esa función, ¿no? Bien, entonces, derivo la lineal. La lineal me va a dar una constante. Y eso está perfecto. Porque si derivo una constante me da 0. Si derivo de la lineal, me tiene que dar una constante, un número, porque la derivada de x es 1. La derivada de e a la x es e a la x, así que esto está bien. Y vamos a derivar esto de acá, que no sabemos cómo se deriva. Bueno, esto como es la ley de una homográfica, son dos funciones, ¿sí? Para derivar una homográfica, ustedes tienen que empezar que son dos funciones. De hecho, son dos funciones lineales. Entonces, derivo por reglas de la división, ¿sí? La derivada de un cociente. Entonces hago la derivada de arriba por el de abajo menos la derivada menos el de abajo por la derivada, no, menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿sí? Es esto de acá, a ver, se los busco para que vean que no estoy loco. Es esto de acá, derivada de un cociente, el de arriba, derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por el de abajo derivado, sobre el de abajo elevado al cuadrado. Bien, me quedaría una cosa así. Si esto lo derivo, bueno, llevo a este resultado. Y acá empiezo a trabajar algebraicamente si no lo puedo dejar acá. O sea, una vez que obtuve la derivada, listo. Acá, ¿qué pueden hacer? O sea, ustedes llegan a esto, de acá, así. ¿Qué hacen? Si tienen que seguir trabajando algebraicamente. Se escriben en el chat, yo ahora voy al chat, pero díganme. ¿Puedo trabajar con el numerador? Bien, ¿y cómo lo harías? Primero aplico distributiva del 2 con el x menos 2, después lo que me da lo resto con los valores de 2x más 7. Bien, exacto. Porque acá, si por ahí no prestaron atención, en ingreso habrían hecho factor común x menos 2, pero este de acá arriba no tiene x menos 2. Entonces de ahí viene un error muy común que saben hacer cuando resuelven y cagan todo. Porque les va a quedar otra cosa, evidentemente. Entonces, la idea de esto era agarrar y, como dijiste vos, jugar con esto de acá abajo
¿sí? Me quedaría esto dividido esto de acá, menos, ¿sí? Ya separadito como está acá, lo de arriba dividido esto de acá abajo, así. Entonces acá puedo simplificar este de acá arriba con el 2 de acá abajo, y esto me queda enterito y me quedaría una cosa así. Y esto sí está bien. Bueno, y entonces me queda esta ley, esta y esta. ¿Es derivable en todo su dominio? ¿Pude hallar las derivadas? Sí. Ahora, ¿existe la derivada en todos los puntos de su dominio? Porque pude hallar las derivadas, pero que haya las derivadas no significa nada. Toda función es derivable. Ahora, ¿toda función en su dominio es derivable? No. Por esto mismo, si hay puntos angulosos, entonces las funciones indican que no son derivables. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque lo vuelvo a explicar más despacio. Yo tenía una duda, pero con el otro ejercicio. Bien. No entendí por qué, o sea, buscás la derivada en x sub 0. Eso no me quedó claro. O sea, ¿por qué en ese punto? Porque es el punto. Uno, que me lo dice el ejercicio. Y dos, el ejercicio, o sea, nosotros siempre nos van a dar x ceros donde haya un cambio de ley. ¿Está? Entonces, siempre vamos a estar mirando eso. Donde nos den una función por tramo, es muy probable que nos digan verificar si g es derivable o no es derivable, o f de x, o la función que sea, si es derivable en todo su dominio. Entonces, si vos tenés el gráfico, lo ves gráficamente. Ahora, si no tenés el gráfico, pero tenés todas las leyes de las funciones, bueno, verificás a ver si derivando la función, las leyes de las funciones y reemplazando por ese valor x, te va a dar el mismo número. Si te dan el mismo número, bueno, son derivables porque coinciden en algo. Ahora, si te dan cosas distintas, bueno, no era una función derivable, entonces existe un punto anguloso porque hay un cambio de leyes de izquierda a derecha, ¿sí? Acá pasaba eso, hay un cambio, pero nos da el mismo valor. Por lo tanto, es derivable por más que haya ese cambio brusco, es derivable. ¿Está? Claro, es decir, que el punto donde lo tenés que sacar te lo dan en el ejercicio, Sí, sería. sí. Ahora, fíjate la comparación entre esto de acá y esto de acá. Acá se forma, mirá el ángulo que se forma. Esto sí es un punto anguloso. Esto de acá no, porque si se fijan, como que no forma un ángulo. Es dudoso, pero ya despejamos la duda. Acá sí. Entonces, si yo analizara si la función g es derivable en este punto, seguramente termine viendo que no, que la función no es derivable en ese punto. Bien, Claro, sí, sí, ahora entendí. ok, Gracias. de nada. Esto de acá, este cociente, también se podría pensar así, como esto de acá. Es el numerador que tenía por el denominador, pero elevado a la menos 1. Entonces acá, en vez de hacer derivada de un cociente, hacen derivada de un producto. Y fíjense que llegamos al mismo resultado. La derivada del producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. Entonces, derivo el primero, que me queda esto de acá, la derivada de una función lineal me da una constante, así que llego a esta expresión, más esto de acá, vuelvo a tener lo mismo, pero esto de acá, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué ven acá?
no solamente es una ley de una función lineal, ¿qué más es? Una potencia. Exacto, es una potencia. Así que acá tengo que hacer regla de la cadena, porque tengo es la derivada de una potencia y después por la derivada de lo que tengo adentro, que me queda una. ¿Sí? Entonces, hago la derivada de esa potencia, bajo el exponente, lo pongo acá adelante, que va a ser esto de acá, y el exponente le resto 1, me queda -2 al final, ¿sí? Porque -1, -1, -2. Y esto lo multiplico por 1, no lo puse porque multiplico por 1. No es, o sea, no es que me va a dar un cambio. Ahora, si acá tuviera menos, bueno, ahí sí, porque multiplicaría por -1 y me anularía la negación que me hace este -1 que bajé del exponente. ¿Tá? Bueno, conclusión, termino llegando a esta expresión. Que ahora, si los términos que tienen un menos de exponente, el menos lo que me hacía era invertir todo, así que me termina quedando nuevamente esto. Y fíjense que era igual que lo anterior. ¿Sí? Llevar un denominador como, eh, digamos, a que multiplique al numerador es una opción viable cuando tengo que agarrar y derivar algo que es más difícil por ahí. Y ¿Está? cuando tenés, ¿Cómo? y cuando tenés que sacar la derivada de esa potencia que está a -1, ¿no resolvés lo de dentro del paréntesis ese x menos 2? Sí, dije lo multiplicaría por 1 a esto, pero como 1 es casi neutro, porque ¿qué hace 1? 2 por 1 es 2, o sea, no Ah, cambió claro. nada. Pero, o sea, no sacas ese paréntesis porque estás aplicando la regla de la cadena. Claro, Ah, listo. exacto. Bien, hasta ahí todo claro. Esto de acá de este ejercicio lo voy a volver a mirar y se los voy a traer corregido para la clase que viene, así que tranquilos. Y me había quedado que una chica me preguntó y que dijo que tenía razón, y acá se hace, en esto de acá, perdón, que me vuelvo para atrás, pero en este límite, cuando lo estoy calculando por definición, ¿sí? Tenía que sacar factor común arriba. Entonces se me simplifica y me llego a esto de acá. Y cuando reemplazo ese x por x0, me termina dando 2x0. No sé si vino la chica que me preguntó, pero tenía razón en lo que me había dicho. Bien, vamos a recta tangente y ya nos queda poquito para terminar la unidad. Trataremos de hoy de ver todo esto. Recta tangente. ¿Alguien me puede decir qué es una recta tangente? ¿Qué entienden? Porque sea tangente. No sé, ¿qué es lo que comprenden? Que comparte un punto con la gráfica y acompaña su comportamiento. Bueno, sí, está. No te voy a decir que no, pero algo más, no sé cómo decirlo, algo más que se puede decir. ¿Qué significa que sea tangente a la función? Bueno, que sea tangente, la recta tangente es una recta. No tendría sentido llamar recta algo que no es recto. Empezamos por ahí. La recta tangente es una función lineal que tiene como pendiente la derivada de la función, calculada en un punto x0, y es tangencial a la gráfica de la función, a la curva que describe la gráfica de la función. Entonces, tangente o tangencial significa que la recta esta va a bordear suavemente
la gráfica de la función. ¿Está? ¿Y qué tiene, digamos, de diferente a una recta secante? La recta secante corta en 2 puntos. Perfecto. La recta secante corta en 2 puntos, en cambio, la recta tangente corta en un solo punto. Pero en ese punto que corta es justo como, a ver, ¿cómo les digo? Lo había explicado como para nene de primaria, así que perdón, no es que lo estoy tomando como boludos, pero es lo más fácil de entender. Yo tengo la función que viene, toca este punto, solamente ese punto, pero sigue, no traspasa, no pasa para acá de la función. No es una cosa que es así. No, es tangencial, la bordea. La única vez que van a ver una recta tangente que sea que traspasa la función, ¿sí? Que esto es un buen argumento eh, para un ejercicio de aplicaciones de la derivada. Si tienen, por ejemplo, una función potencial de grado 3, grado 5, grado 7, entonces, ¿se acuerdan que la función de x al cubo, ¿sí? Que es como la de la tangente, es una cosa así. Bueno, esa gráfica tiene una recta tangente horizontal en x igual a 0, ¿sí? Es uno de los casos que nosotros estudiamos en que la recta pasa, ¿sí? Que la recta pincha o traspasa o como lo quieran ver a la gráfica de la función. Generalmente no lo hace nunca. ¿Está? Bien. Condiciones de tangencia. La recta, denominemos la C, es tangente a la curva C. La curva C, nosotros decimos curva a lo que es en realidad la línea que describe todos los puntos de la función, ¿sí? Entonces, todos los puntos unidos me dan una curva. La recta T es tangente a la curva C en el punto P0, ¿sí? Llamémoslo este punto P0, si y solo si existe un entorno de x0 igual a epsilon de x0, donde la tangente y la curva se intersecan en un único punto P0, que es lo que yo les decía en el anterior. La gráfica de la curva C y la recta tangente comparten un solo punto en común, y como decía esta otra chica que me contestó, la recta secante y la curva C tienen no un solo punto en común, tiene dos puntos en común, ¿sí? Y después nos dice que todo giro de la recta tangente sobre P, aunque sea pequeño, hace que T corte a P en un solo punto, corte a C en un solo punto. ¿Qué es esto? Bueno, si yo agarro la recta tangente T y la voy girando, ¿sí? Como que la agarro y la voy moviendo de a poquito así, y obviamente se me va a ir levantando de acá me va a hacer esto así. Si yo la voy levantando y la voy moviendo, la recta tangente va a pasar por un solo puntito igual, ¿sí? No sé si queda muy gráfico lo que estoy diciendo. ¿Alguien no lo entendió? ¿Se entiende bien? Ok. Y en el caso de ¿qué iba a decir? Ahí está. Si yo a T lo voy moviendo, me olvidé qué iba a decir, no sé. Si yo te la voy bordeando, ¿sí? La voy rotando de a poquito y la quiero llevar al lugar de la recta secante, yo voy a pasar de tener un solo punto de intersección con la curva C
a tener varios puntos. Fíjense que el más mínimo corrimiento que ya haga me va a generar otro punto de paso. Entonces, generarme otro punto de paso significa que yo pasé de tangente a secante. La recta tangente se describe por tener un solo punto de paso. Y si se mueve un lugar mínimo, por eso epsilon, ¿sí? Ahí ya me cambia, ya no es tangente. ¿Está? ¿Es ok? Bueno, Sí. esta es la ecuación de la recta tangente. Y menos I0 es igual a m de t, ¿sí? M como pendiente de t por x menos x0. Como I0 es igual a la función calculada en x0, ¿sí? Ese I0, ese x0, a ver, el x0 nos lo van a dar, es un punto, es un valor del dominio, no es cualquier cosa, no se asusten. Es, qué sé yo, podría ser x0 igual a 2, ¿sí? Entonces, tengo I0 igual a f calculada en x0. F', ¿sí? F', ya hablamos de la derivada calculada en x0 es igual a m de t, es decir, es la pendiente. Y es igual, bueno, y acá explico un poquito para que se den una idea de qué era una función lineal. Entonces llego a esta expresión de acá. ¿Está? Si yo reemplazo a I0 por f de x0 y a m de t por la derivada calculada en x0, me queda una cosita así. ¿Está? Entonces, yo despejo, paso esto para el otro lado, así, y me queda. Bueno, acá volví a reemplazar, pero lo ideal hubiera sido hacer distributiva, entonces me queda la derivada calculada en x0 por x menos la derivada calculada en x0 por x0 más f de x0. ¿Está? Sí. Bien. Sí. Voy a resolver antes para así no cierro el tema. Tengo este ejercicio es de un examen final del 2018. Ay, cuando egresé del secundario. Qué viejo. Bien. Tengo la ley de una función h y me dice indicar el dominio de h, graficar h y dar su conjunto imagen. ¿Por qué no me cambia? Ahí está. Vamos a hacer eso. ¿Cómo? Primero, ¿qué tenía que hacer? Tengo un cociente. ¿Qué podría ser este cociente? Bueno, ya creo que se spoilea solo. Encima lo mostré en grande, o sea, un genio. Bueno, este cociente puede llegar a ser o no una función homográfica. En este caso lo es. Lo verifico por las condiciones que tiene que reunir una función homográfica. Bien, entonces, si es una función homográfica, va a tener asíntotas horizontales y verticales. Por lo tanto, va a tener los reales menos un determinado x y un determinado y. ¿Está? Que es justo lo que termino de hallar acá. Cuando yo me fijo, tiene una asíntota vertical en x igual a 3. Entonces, el dominio son los reales menos el 3. Y tienen una asíntota horizontal en y igual a 0. Por lo tanto, son los reales menos el 0. ¿Sí? Quedándome esta la gráfica de la función. Así todo bien, esto es súper básico. Ahora, hay que obtener por definición, ¿sí? Por definición, no por regla de derivadas, no. Se verifica el resultado a través de regla de derivación, pero hay que obtenerlo por definición. Entonces yo tengo que usar un límite. Y justo el límite que tiene acá abajo, x0 tendiendo a 0, no, delta x, no, x0 tendiendo a 0. Entonces,
La derivada de h es igual al límite cuando x0 tiende a 0 de h calculada en h más x0, de x más x0, menos h de x sobre x0. Bien, acá lo que tenía que hacer era a la función h le reemplazaba en cada valor x más x0, quedándome esto de acá. Menos, obviamente, la ley de la función, todo esto sobre x0. Acá, lo que tengo que pensar yo cuando tengo una cosa así, es cómo unifico de cocientes entre funciones. Lo que yo hago es, al numerador del primer cociente multiplica al denominador del segundo cociente y me queda arriba. El numerador del segundo cociente multiplican al denominador del primer cociente y queda arriba. ¿Hasta ahí todo bien? Por último, Sí. el denominador del primer cociente multiplica al denominador del segundo cociente, quedándome toda esta expresión. Aguarden que todavía falta. Acá si empiezo a resolver, me queda 3 menos x, y acá me queda menos 3 más x más x0. Tengo menos x más x, 3 menos 3. Simplifico. Me queda x0 sobre todo lo que tengo abajo. Lo que tengo abajo, agarro y hago distributiva. ¿Está? Bueno, llego a esta expresión así. Ahora, esto lo puedo unificar. A ver, si yo esto le meto un 1, creo que se va a quedar más gráfico. Ahí está. Qué linda la moto de fondo a la mañana. Bien. Entonces, ahora que está así, que lo vemos mejor, hacemos el de arriba, ¿sí? Por el de abajo y me queda x0 por 1. Y el de abajo, pero de arriba, multiplica al de arriba, pero de abajo. O sea, esto de acá multiplica a esto de acá, ¿sí? O si quieren agarran o lo dan vuelta y ya está. Lo ponen como un inverso. Bueno, quedándome esto así. Si se fijan, tienen acá para hacer esto, porque, o sea, este x0 está multiplicando todo esto, por lo tanto es como si fuera como un factor común, ¿sí? Entonces tengo x0 arriba y x0 abajo. Lo simplifico y llego a esta expresión. Cuando yo reemplazo a todos los x0 por 0, llego a esta expresión. Esta es la derivada de esa función. ¿Sí? Creo que no hice... Ah, sí. Y verifico por regla de derivación. ¿Sí? La derivada de 1 sobre esto. Esto lo podía pensar como que. A ver. Derivada del cociente. Sí, sí, o sea, es eso, técnicamente es eso. Pero, ¿cómo lo podría pensar para no hacer el primero derivado por el segundo menos el primero por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado? Como una multiplicación. Exacto. ¿Y cómo lo pensarías? O sea, ¿qué hay que hacer para llevarlo a una multiplicación? El denominador, ponerle un -1 como Bien, exponente. bien. Entonces, ahí solamente derivas como potencia. No, como, sí, sí, porque tendrías un 1 delante que no hace nada, entonces si derivas como potencia te queda, bajás el -1, te queda -1,
A ver, ¿quieren que lo hagamos? Vamos a hacer por las dudas y les muestro cómo lo pienso yo. Bien. Esto te quedaría así, le pones un menos 1 y te queda 1 por 3 menos x elevado a la menos 1. Si yo derivo todo eso, me aplico la derivada del... ay, no me sale ahora. De la potencia, entonces me queda ese 1 que estaba ahí adelante menos 1 que viene de la potencia por lo que yo tenía dentro de la gráfica, adentro del paréntesis, 3 menos x elevado a la menos 1 menos 1, porque yo al exponente le tengo que restar 1. ¿Está? Y todo esto por la derivada que yo tengo adentro. ¿Sí? La derivada de 3, ¿cuánto es? La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Es 0. Eso. Y la derivada de x, 1. 1. Entonces me quedaría menos 1, porque tiene un menos adelante, ¿sí? Me queda directamente menos 1. El 0, ¿para qué lo pongo? ¿Está? Entonces me queda esto. Acá me fijo. Vamos a... Voy a poner un igual. Me quedaría menos 1 por 3 menos x elevado a la menos 2 por menos 1. Menos 1 por menos 1, ¿cuánto da? Más 1. Entonces me termina quedando más 1 por 3 menos x elevado al cuadrado. El signo menos de la potencia lo que me hacía era que me llevaba todo abajo, entonces, o sea, me invertía todo. Me queda 1 sobre 3 menos x, pero la puta madre, elevado al cuadrado. Si abajo resuelvo el binomio, me quedaría 1 sobre 3 al cuadrado más 2 por 3 por x más x al cuadrado. Y esto, si lo vuelvo a escribir bien, 1 sobre, me da 9 más 6x más x al cuadrado. ¿Alguien se perdió? ¿Dice ok? Bueno, entonces, ¿llegué al mismo resultado que había llegado acá? Sí. Entonces hice todo bien. ¿Está? En uno quedó menos 6 y en el otro más 6, Juan. Acá, a ver por qué. ¿Y en el límite cuánto quedaba? Menos. Ujú. Bueno, esto cuando yo lo meto, claro, porque este x está negativo. Entonces, gracias, quedaría así. O sea, este signo menos, cuando yo meto ese x elevado al cuadrado, se me transforma en positivo. ¿Está? Por eso me queda x positivo. Ahora, ese signo menos, como acá no está elevado al cuadrado, yo no lo termino de sacar. Me sigue quedando. Claro, tenés razón. Gracias. Ahí está. No, por nada. Yo soy demasiado despistado con el tema de los signos. Así también me fue. No. Bien, vamos con lo último.
Ahora nos dice, halla la ecuación de la recta R, que es una recta tangente al gráfico de H en el punto 1 y 0. Y acá tenemos que tener un poquito de viveza y nos está diciendo el punto 1 y 0. Si lo escribo de esta forma, ustedes se van a dar cuenta que el punto, que 1 es algo que ustedes ya conocen. X sub 0. Exacto, es X sub 0. Bueno, ya lo dijiste, no lo voy a copiar. No, pero ya lo dijiste, así que se entendió que era. Entonces, ese 1 es X sub 0. ¿Sí? Entonces, yo voy a agarrar ya Y, la derivada, por lo tanto ya tengo un paso menos. Entonces voy a tener I igual a la derivada calculada en el x0 por x menos x0 más la función calculada en el x0. No la derivada, la función. ¿Sí? Eso viene de acá. Si se fijan es exactamente lo mismo. Bien, entonces cuando yo reemplace por ese x0 voy a llegar a un cuarto por x, ¿sí? Porque yo acá me debe haber quedado un cuarto, entonces hago distributiva. Un cuarto por x, un cuarto por x0, entonces me queda un cuarto de x menos un cuarto más un medio que debe ser la función calculada en el x0. Digo debe ser porque no lo calculé esto. Eh, o sea, lo calculé, pero no lo calculé ahora, así que no sé, no recuerdo si era ese número. Pero supongamos que está bien. Entonces nos queda esta función así. ¿Está? Bien. Y gráficamente sería una cosa así. Fíjense, esto es sacado del GeoGebra, esto no lo hice yo. A comparación de los otros gráficos que sí lo hice yo. Se nota que lo hice yo. Fíjense que la recta tangente justo en ese punto, miren cómo pasa. Acá se ve perfecto que solamente comparten ese punto. Porque fíjense que no hay como un aura verde de este lado. Digo aura verde porque se vería una cosa así, ¿no? Si yo esto le hago, a ver si le puedo hacer zoom. Fíjense que no hay verde de acá abajo, no es que está cruzando la curva. ¿Sí? Bien. Bueno, y así se resuelve un ejercicio. Ah, ok. Vamos con lo último y ya los dejo, porque tengo que dar velocidad, velocidad instantánea y velocidad media y rapidez, porque después aparecen esas cosas y nos queremos pegar un tiro. Bien. Velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad? Alguien que me responda, lo que la pelotudez que se le venga a la cabeza. Distancia recorrida en un cierto tiempo. Bien. Entonces, distancia recorrida en un cierto tiempo. Delta M por, qué sé yo, metros sobre delta S. ¿Sí? Porque es una distancia y una variación de distancia, de posición, sobre una distancia de tiempo. ¿Sí? Una variación de tiempo. ¿Está? Entonces, que haya una velocidad significa que la posición de algo está variando. Si la posición de algo está variando, existe la velocidad. Ahora, si la velocidad de ser algo, de un auto, está variando, o sea, si el auto está yendo gradualmente, va aumentando su velocidad. La velocidad está variando. ¿Y qué pasa cuando la velocidad varía? Está variando su posición. Ahora está variando su velocidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber como un producto de eso? Ah, se quedaron mudos. Reina filoso hoy. Respondan lo que les venga. El cociente incremental. No.
va a ser la derivada de la velocidad, que es la segunda derivada y que se conoce como aceleración, ¿sí? Cuando la posición varía, tengo la velocidad. Cuando la velocidad varía, tengo la aceleración, que es la segunda derivada. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la rapidez? La rapidez está relacionada con la velocidad. Les voy a dar esa pista. ¿Nadie? Obvio, yo le estoy preguntando para saber si lo conocen de, qué sé yo, del ámbito urbano, saben lo que es. Bueno, la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. ¿Está? Eso anótenselo por ahí, en algún lado, porque no está la diapositiva y yo ya la subí y no lo voy a volver a editar. Perdón. ¿Sí? Entonces, vamos a esto. Velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Bueno, la velocidad instantánea es justamente un límite cuando delta x tiende a cero de esto de acá. Y si ese límite es finito. La velocidad instantánea o razón de cambio, cuando te dicen razón de cambio, razón de cambio, velocidad instantánea, velocidad como velocidad sola. ¿Qué más? Razón de cambio, tasa de variación. ¿Qué palabras más pueden aparecer? A ver, estaban acá. Razón de cambio, velocidad, variación, tasa de variación. Bueno, todo eso significa derivada. Y que signifique derivada significa velocidad. ¿Está? Se me anotan eso. Fíjense que les dejo las páginas acá abajo como HTML. Ok. ¿Sí? No voy a hablar mucho más de esto porque si no soy una profesora que lee lo que está en el libro y no voy a hacer eso. Bueno, de la derivada, ¿sí? De la primera derivada, que es de una función, que es la velocidad, tenemos una interpretación física y una interpretación eh, más, creo que geométrica, dicen en el libro. Así que esas dos interpretaciones componen un pensamiento matemático que por ahí les pueden preguntar en algún parcial, generalmente es en algún final, pero ténganse en cuenta que les pueden decir qué significa o de la definición de interpretación física de la derivada o interpretación física de la velocidad. ¿Está? Guay con eso. Y ahora, velocidad media. Bueno, me encanta porque, spoiler, ¿qué es la velocidad media? Gráficamente. Ah, gráficamente. La velocidad, pero en un intervalo, no en un instante. Muy bien, te quiero. Ahora, yo sí no tengo ningún gráfico encima, como para decirte, no tengo ningún gráfico. Voy a traer un gráfico, vamos a traer un gráfico porque si no, no me gustan las cosas así nomás. Vamos a traer un gráfico. Aguántame 5 que traiga un exponencial, algo así. Porque les quiero dar los tips del gráfico, que es esto. Ahí esta me sirve. Listo, vamos a copiar. Volví. Estoy en ¿qué gráfico? ¿En qué diapo? Allá abajo, pero no sé dónde. Ahí está. Bien, me fui a buscar este gráfico. Ahí está. Ahora vamos a insertar una recta.
Aguántenme que la hago más visible porque ahí no se debe ver nada. Entonces, color, grosor, listo, ahí está. Bien, la velocidad media es la diferencia que hay entre un punto y otro, ¿sí? Es cuánto varió entre un punto y otro. Entonces, yo tengo que ver la velocidad media que hay de este punto a este, ¿sí? ¿Cuál fue la velocidad media cuando el fármaco, bueno, supónganse que, obviamente acá no podría pasar esto, pero supónganse que no pasa por abajo del eje X, llega acá y es así. La velocidad media de variación de un, qué sé yo, el principio activo, de un fármaco, no sé, invéntense algo lindo. Entonces, esa variación es un, eh, un cociente entre la imagen que tenía al final menos la imagen que tenía inicialmente, que es esto de acá. Yo tengo la imagen que tenía final menos la imagen inicial sobre el X final, que vendría a ser por acá aproximadamente, menos el X inicial, que en este caso debería ser 0. ¿Está? Entonces, esa es la velocidad media. ¿Está? Y es el cociente incremental. ¿Sí? ¿Es ok? No era muy complicado, pero bueno, por ahí hay un cosito. Y algo yo le había dicho, algo de rapidez. La velocidad puede ser negativa, ¿sí? Porque la velocidad es un vector. Ahora, yo no puedo decir que la concentración del fármaco, ¿sí?, tiene una velocidad de variación de ponerle, qué sé yo, menos 2,5 miligramos sobre segundo, o sobre minuto, o sobre algo de tiempo, no sé. Ahora, acá me está reduciendo la concentración, por lo tanto, la velocidad va a ser negativa, y que la velocidad sea negativa, yo no puedo poner, bueno, la concentración de fármaco disminuye a razón de menos 2,5 miligramos sobre segundo. No. Tengo que poner la velocidad del fármaco disminuye, la palabra disminuye sería el signo menos, ese menos 2,5, bueno, sería el signo menos, entonces la velocidad del fármaco disminuye 2,5 miligramos sobre segundos. ¿Está? Eso es saber escribir un resultado. Lo mismo que con la aceleración. Bueno, aceleración me parece que en matemáticas podría ser negativa. Consúltenlo. Pero la velocidad no se escribe de forma negativa cuando se da un resultado. ¿Está? Y la rapidez es el valor absoluto de la velocidad, por lo tanto, se escribe de forma positiva, siempre. Si el valor absoluto de algo positivo es positivo, el valor absoluto de algo negativo es positivo. ¿Ok? Última cosa, vamos a hacer esto. Un automóvil sale de la ciudad de Rosario a las 10 horas y llega a Guaymallén, Mendoza, a las 11 horas. No, o sea, che, mierda que va rápido el auto, ahora que lo pienso. Después de recorrer 860 kilómetros. ¿Cuál fue la velocidad escalar media de ese automóvil? Entonces, la velocidad media es variación de distancia sobre variación de tiempo. Tengo la distancia final menos la inicial, porque, o sea, yo estaría, estoy
la distancia que tuve que recorrer para llegar a Guaymallén menos la distancia que tuve que recorrer para llegar a Rosario. ¿Qué distancia voy a recorrer para llegar a Rosario si yo estoy en Rosario? Entonces 0. Lógica. La distancia que yo tenía a la que, perdón, la cantidad de tiempo que me tardé de llegar a Guaymallén menos la cantidad de tiempo que me tardé en llegar a Rosario. Me queda una cosa así. Entonces el auto iba a 78,2 kilómetros por hora. Que no sé por qué es por. Debería ser sobre. B. Suponiendo que la posición del automóvil en el tiempo 2 horas fue de 150 kilómetros recorridos. Y en el tiempo 5 horas fue 420 kilómetros. ¿Cuál fue la velocidad media en ese intervalo de tiempo? Vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense que ahora no tengo ceros. Así que y. Y me terminando esto de acá. Por último, se está desagotando un tanque. Este es típico ejercicio de un parcial. Odio los ejercicios de se está desagotando algo. Pero los odio porque los hacen mal. No que ustedes lo resuelvan mal. Los hacen mal ellos. Porque no puedo arrancar con una velocidad enorme y terminar con una velocidad chiquita. Digo al revés. Lo hacen así. Y a mí me enferma porque eso no pasa. Bien. Se está desagotando un tanque de agua con una capacidad inicial de 12 litros. Medido en miles. ¿Sí? Guay con eso. Porque nos está diciendo una capacidad inicial de 12 litros medido en miles de litros. O sea, no son 12 litros. Son 12.000 litros. Sepan leer. Y se tarda en total 8 horas de vaciado del mismo. Calcular la velocidad media entre el tiempo inicial y el momento en que quedó vacío. Entonces, final 0 litros, porque está vacío, 8 horas que tardó en vaciarse. Menos inicial, 12 litros sobre tiempo inicial en el que... Tiempo inicial, 0. Me termina quedando menos 3 medios. ¿La velocidad es negativa? No. En este caso, el signo cumple el rol de la palabra reduce. Por ende, la cantidad de litros de agua en el tanque se reduce con una velocidad media de 3 medios litros horas. ¿Sí? ¿Está? Sí. Ok. Esto es todo por hoy. Ahora, si me quieren hacer una consulta, bienvenidos sean.